Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a dar la bienvenida a todos al Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Señor que está acá. Y el día de viernes tuvimos una vigilia de victoria. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es bueno, y algo que nosotros debemos de saber es que el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Algo que debemos de saber es que Dios siempre nos va a querer sorprender. La pregunta es la siguiente: ¿Are you ready? ¿Estás tú listo para ver las maravillas de Dios y los milagros de Dios? Las liberaciones en las personas manifestadas. Nosotros tenemos que estar listos para lo que Dios hace. Cuando Dios llega a un lugar, cosas tienen que suceder. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor está acá. Dígale a la persona que está a la par suya: ¿sabías que Dios está aquí? Porque yo lo siento, dígale. Alguien podría decir: no, pastor, es en el Espíritu. Sí, pero la presencia de Dios afecta a nuestros 5 sentidos también. Por eso es que lloramos, por eso es que reímos. Si fuera nada más en el Espíritu no pudiera pasar nada. Pero sí, el Señor nos ha dejado los 5 sentidos también para poder sentir su presencia, ¿verdad? Lo único que no debemos de dejar es que esos 5 sentidos se antepongan al Espíritu, a la fe, ¿verdad? Porque si no, no vamos a poder ni ver, ni sentir, ni saber cuando Dios ya está en este lugar. Pero Dios ya está acá. ¿Por qué no le damos un verdadero aplauso de bienvenida al Señor? Estaba pidiéndole dirección mucho a Dios acerca de lo que Él quería traer a su pueblo, y algo que yo, y le doy la gloria a Dios por eso, algo que yo he podido entender de Dios: Dios sabe traer la palabra que es la que va a cambiar a nuestras vidas. Yo creo que podíamos nosotros cocer el plato y servirlo, pero tal vez no es esa la dieta que Dios les quiere dar. Por eso Dios siempre tiene servida su mesa a los que vienen a buscarle con fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuántos saben que la mesa ya está servida? Ahora depende de su nivel de fe, el tipo de comida y de nutrición que usted va a recibir, ¿verdad? Porque en nuestro hombre interior nosotros estamos supuestos a ser nutridos. Y la nutrición no depende tanto de Dios, depende de cuánta hambre nosotros tengamos. Porque la Biblia dice: bienaventurados los hambrientos y los sedientos, dice, porque ellos serán saciados. Y yo creo que Dios, en su misericordia, en estos tiempos, yo estoy tan seguro que estamos en un tiempo de Dios muy especial. Un tiempo que no lo vivieron nuestros papás, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, ni nuestros tatarabuelos, ni las generaciones pasadas. No pudieron ver lo que nosotros estamos viendo. Dice la Biblia que ni aún los profetas, aunque anunciaron la gloria venidera, no la pudieron vivir. Y nosotros sí podemos disfrutar de esa gloria de Dios, de esa presencia de Dios, porque Dios ha dejado al Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que hace que esa presencia de Dios cada día se haga más real en nuestras vidas. Yo glorifico a Dios, ¿sabe por qué? Porque todos los días que nosotros venimos a su presencia, estamos supuestos a ser cambiados. La religión no ofrece cambio. La religión no puede cambiar a nadie. Lo único que yo creo que puede cambiar a una persona es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y yo creo que el momento que nosotros empecemos a leer la palabra de Dios, Dios va no solo a transformar nuestras vidas, sino que va a cimentar nuestra fe en su voluntad. Dios en este año, y desde diciembre, en enero más o menos, Dios me guió a hablar acerca del sacrificio de Jesús. ¿Cuántos se recuerdan? Y hablamos aproximadamente unas 8 prédicas acerca de unas 9. No sé, no recuerdo, no las cuento. Y he entendido que el fundamento más importante para que un creyente pueda ser creyente es el entendimiento, la aceptación y el recibimiento del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aún más, el cristianismo está fundamentado en la muerte y la resurrección de Jesús. Después de eso, el Señor nos ha movido a entender un poco más acerca del perdón. ¿Cuántos están conmigo? Yo creo que usted va en la misma corriente que yo. Y después de eso, desprendimos de uno de los beneficios que Dios nos ofreció en la cruz del Calvario, el perdón, ¿verdad? Y la bendición que con él trae el perdón, y lo peligroso que es la falta de perdón, ¿verdad? Tal vez no detallamos claramente acerca de ello. Yo algo que he creído es esto: que la palabra de Dios es fresca todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que cada vez que hablemos del perdón o hablemos algo acerca que ya oímos, Dios nos va a hablar, porque Dios, su palabra está viva. ¿Cuántos están conmigo? Y yo sé que Dios va a traer cada vez algo diferente. Y después de eso comenzamos a hablar, alguien ayúdenme, creo que de la obediencia. De la obediencia. ¿Cuántos han sido bendecidos en la obediencia?
Y yo creía, y yo creo así, que en la semana pasada habíamos terminado esa serie de la obediencia. Y el Señor me hablaba algo muy importante que la iglesia ha perdido. Recuérdese que como cristianos todos tenemos la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero el sacrificio de Jesús va más allá de la salvación. Y esto es un lema en esta casa. Esto es una revelación que Dios le ha dado a esta casa. Esta es parte de la convicción que esta casa tiene. Y es de tomar el paquete completo que Jesús nos ofreció a través de su sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Muchos vamos a llegar al cielo y nos vamos a dar cuenta en el cielo de todas las bendiciones que estuvieron ahí, sujetas a una palabra nuestra, a una oración de fe para ser desatadas en lo natural. Y cuando lleguemos a aquel lugar nos vamos a dar cuenta de todos los privilegios que teníamos, pero que nunca los pedimos. ¿Por qué no los pedimos? Porque no los supimos y no lo entendimos. Entonces hoy yo creo que la iglesia debe de estar más abierta a lo que Dios quiere hablar. ¿Para qué? Lo que decía las semanas pasadas, para obedecer. El pastor Pablo decía algo el viernes y no nos pusimos de acuerdo, y él habló acerca de la obediencia. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Él habló de la obediencia y no nos pusimos de acuerdo para nada. Incluso él no iba a predicar. Él no iba a predicar. Yo solo le dije que estuviera listo a lo que el Espíritu Santo iba a hacer, porque en esta casa el Señor es el Espíritu Santo. ¿Alguien está conmigo? Y usted lo va a poder ver cuando los siervos se suban a este lugar. De este lugar fluyen ríos de agua viva. Y no es porque yo sea el pastor y no es porque los que están aquí cantan conmigo. No, es porque a Dios le ha placido depositar en este lugar un pozo, un pozo de agua viva que sana, que liberta, que transforma. ¿Cuántos creen eso? Y lo único que usted y yo debemos de aprender es a obedecer esa unción, esa dirección. Nunca vaya, por favor, usted caer en juicio, a juzgar por qué sí se hizo esto y por qué no se hizo lo otro. Yo creo que el nivel de madurez que Dios nos va a dar la capacidad para discernir. Por supuesto, no somos perfectos, seguimos siendo humanos. Y en algún momento posiblemente vamos a hacer algo que tal vez no sea bueno o agradable a Dios. Pero estamos aprendiendo. Queremos ser más obedientes. ¿Para qué? Para ser mejores hijos, para ser mejores instrumentos. Escuche esto, para estar más afinados a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, esta guitarra no sirve si yo la desafino. Yo le puedo mover estas llaves. La obediencia, el temor, la honra, la oración, la adoración y la humildad. Si yo le desafino una, si una no está a la misma línea, no suena bien. Y nosotros espiritualmente debemos de estar afinados a la voz de Dios. Algo, y yo recuerdo cuando el Señor me estaba moviendo a darle la palabra a Paolo. ¿Cuántos se recuerdan de Paolo? Yo no sabía exactamente quién era él. Sí, tenía una referencia que como que era familia del pastor, porque le ayudó a tocar la batería. Pero algo que Dios me decía para él era que él tenía el oído afín a Dios. O sea, músicos hay un montón. Pero afines a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere que escuchar. Dios es lo que nosotros tenemos que aprender. Y algo que yo entendí acerca de la obediencia es que de la obediencia va a depender nuestra forma o nuestra calidad de instrumento para Dios que nosotros queramos ser. Le digo una vez más, estos son tiempos bien importantes para la iglesia de Cristo Jesús, para toda la iglesia en todo el mundo. Estos son tiempos muy importantes. Algo está por venir, algo poderoso está por venir. Yo no sé qué es, yo no puedo decirle, y me muevo en lo profético, pero yo no puedo moverme a ese nivel, a poder buscar, Señor, dime qué va a pasar, qué va a pasar. No, ¿y qué si no estoy listo? No solo para no oír lo que Dios quiere lo que va a hacer, sino para lo que Dios va a hacer y yo no sé usado por ello. Y este es el tiempo que nosotros podamos entender qué significa esta reunión para ser más obedientes cada vez que nosotros nos acercamos a esta reunión. Esta reunión tiene que ver con Dios y tiene que ver con su palabra, más que con nuestra necesidad. Lo voy a volver a decir para decirlo bien. Esta reunión tiene más que ver con sus planes y con su voluntad que con nuestra necesidad. Y si nosotros venimos a buscar la voluntad de Dios por justicia, Dios se va a ocupar de nuestras necesidades. Escuche, la Biblia dice que aún sin nosotros decirlo, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Y como Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios justo, no hay necesidad que nosotros le digamos de nuestra necesidad. Simplemente con que nosotros creamos que Él está acá y nosotros rindamos homenaje a esa presencia en adoración, en alabanza y en obediencia, las demás cosas van a ser cambiadas y van a ser añadidas en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? En la verdadera obediencia está
la oportunidad de ser usados por Dios. Algo que el Señor me decía el domingo pasado que terminé la prédica de la obediencia, Dios me hablaba acerca de la autoridad. Digan conmigo autoridad. Y yo estaba bien emocionado porque yo quiero hablar de la autoridad, y aunque de alguna forma voy a entrar ahí, el Señor me paró y me dijo que no, que todavía no, que no hablara de la autoridad. Y yo me considero un hombre bajo autoridad. O sea, yo le rindo cuentas a mi pastor y honro a mi papá como mi papá, y yo no entendía y no entiendo todavía por qué Dios no quiere que yo hable de la autoridad. Y el Señor me guió a cierto entendimiento acerca de lo que es la iglesia. La iglesia está supuesta a ser la representante más importante de Dios en la tierra. Y lamentablemente no todos hemos entendido lo que significa la iglesia, ¿verdad? Y antes de poder nosotros tomar la verdad y el entendimiento de la palabra autoridad y empezar a caminar bajo ella, debemos de entender la razón por la cual Dios nos llamó y por la cual nosotros nos congregamos en este lugar. ¿Cuántos están conmigo? Yo sé que a veces hablar de autoridad, el humano natural se intimida, ¿verdad? Porque es difícil estar bajo sujeción, ¿verdad? Y aún sabiéndolo, sabemos que batallamos con un hombre interior que no le gusta que le digan qué hacer, ¿verdad? Y aunque no está en la razón, igual batallamos a permanecer en insujeción, en la palabra creo si existe, o a no estar sujetos a cierta autoridad. Y quisiera yo que usted fuera conmigo al libro de los Efesios, a la carta. Es una carta, en realidad no es un libro. Y estaba yo escudriñando Génesis y hasta llamé a Selvin, que él tiene una Biblia bien buena que se la recomiendo. Es una Biblia, la versión se llama la versión Peshitta. Esta es una Biblia que es una de las más cercanas al original hebreo y griego. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega, que era la lengua más importante en el tiempo del reino de Roma. Y estaba yo escudriñando dónde el hombre perdió la autoridad. Y sí, pues está claro, ¿verdad? En el jardín del Edén. Y yo estaba bien emocionado, y Selvin lo sabe. Yo ahí recibí una revelación y se lo digo con mucha humildad. Ahora sé por qué los dinosaurios no existen. No están ahorita con nosotros. Ahora sí lo sé. Y ahora si alguien me pregunta, tengo una contestación para decirle por qué los dinosaurios ya no están en nuestros días. Pero cuando hablemos de la autoridad, lo vamos a entender con mayor profundidad, ¿verdad? Porque no se trata de tener un conocimiento nada más mental. Se trata de saber cuál es la voluntad de Dios y por qué Dios trajo a Jesús y por qué Dios a través de Jesús nos devolvió lo que se perdió en el Edén. Pero Pablo, siendo uno de los apóstoles no escogidos, no me malentienda, no escogidos vivos por Jesús. Jesús escogió sus 12, pero Pablo no fue escogido por Jesús natural. Ya por Jesús resucitado, sí, ¿verdad? Se le aparece en camino a Damasco y se le aparece y ya lo llama, ¿verdad? Me parece bien importante que podamos ver el tipo de revelación que Pablo tiene, y vamos a leer mucha Biblia el día de hoy. Yo creo que hoy, más que recibir una enseñanza, vamos a aprender a leer. Amén. Aleluya, alguien diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene que ser revelada, no solo leída. Por eso es que nosotros decimos, ay pastor, yo leí, no entendí. Sí, porque la estás tratando de entender con tu mente y es imposible. La Biblia fue inspirada por un Espíritu Santo, por lo tanto tiene que ser revelada por el Espíritu Santo, y la vamos a entender de mayor forma. Entonces vamos a llegar a la autoridad un día de estos, amén, ¿verdad? Pero tenemos que entender todos estos principios. Pablo me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo fue uno de los que más iglesias abrió. Y fue uno de los únicos, después de Juan, que levantó hijos espirituales. Aunque Pablo también fue sujeto. Pablo tuvo un padre espiritual. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántos se recuerdan de Bernabé? ¿Cuántos saben de Bernabé? El don que tenía antes el negocio. ¿Cuántos se recuerdan? Bernabé caminó con Pablo. Pablo se sujetó a Bernabé dentro de la paternidad. Pablo entendió muy bien la palabra autoridad. Porque Pablo aún en una de sus epístolas dice que él tiene por basura todo su conocimiento por el amor al conocimiento de Jesucristo. A pesar de que Pablo era un hombre súper estudiado y uno de los mejores judaicamente preparados. Fue preparado por un maestro llamado Gamaliel. Diga conmigo Gamaliel. Y Gamaliel fue uno de los del Sanedrín, uno de los sacerdotes de ese tiempo más respetados por su conocimiento de la palabra. Pero Pablo,
¿cómo recibió Pablo el evangelio si Pablo no caminó nunca con Jesús? A Pablo le fue revelado el evangelio. Y es igual para nosotros. Nosotros no caminamos con Jesús, pero podemos recibir el mismo nivel y la misma capacidad de revelación que tuvo Pablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Pablo no conoció a Jesús, no caminó con él. Y Pablo habla de la cena del Señor, de la comunión, como la noche que el Señor fue entregado. Usted lo sabe eso. Vamos a Efesios capítulo 1, todos entonces, por favor. Y quiero que pongan mucha atención. Vero, agarra un micrófono y me vas a ayudar a leer. Ayúdame, Miguel, por favor. Yo te voy a ir diciendo dónde vas a ir parando y dónde vas a ir siguiéndome. ¿Todos tienen la carta a los Efesios en el capítulo 1? Por favor, Verónica. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí nomás. Ponga atención. Pablo despliega el título de propiedad que todos nosotros como hijos de Dios tenemos. Ponga atención a estas palabras. Y Pablo dice que nos bendijo. Bendijo es el pretérito o el pasado de la palabra bendecir. O sea, nos bendijo quiere decir allá, en algún tiempo. Pero la bendición, como es en la eternidad, está presente para hoy. O sea, eso no quiere decir que solo fue para ellos. Eso quiere decir que para todos nosotros esa bendición es una promesa. ¿Cuántos están conmigo? Es una herencia. Lee el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escuche esta otra característica muy importante en el versículo 6. Dios ya nos bendijo. Diga conmigo, nos bendijo. Y diga conmigo, nos escogió. Oiga esto, versículo número 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué Dios nos llamó y nos bendijo y nos escogió y nos predestinó? Para la alabanza de la gloria de su gracia. La gracia de Dios, que no es solo para salvación, que eso es lo que quiero que entendamos, está supuesta a tener una gloria. ¿Está leyendo? Estoy leyendo para atrás, así como se escribe el hebreo. La gracia está supuesta a tener una gloria que está supuesta a recibir una alabanza. ¿Lo está leyendo al revés? Ok, fuimos llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que la gracia es tan grande, tan fuerte, tan poderosa, que con ella viene una gloria. Y es la cual usted y yo debemos de alabar. ¿Por qué Dios me usa a mí siendo el más imperfecto? Por su gracia. Entonces cuando yo digo, a pesar de lo que yo era, Dios por su gracia le ha placido usarme y ser de bendición. Eso es alabanza a su gracia. ¿Y quién es un manifestador de la gloria de su gracia? El que camina en ella. ¿Alguien está conmigo? Leímos Isaías donde dice, resplandece porque la luz está dentro de ti. La luz está dentro de nosotros, pero está supuesta a haber una gloria en esa gracia. Sigue leyendo versículo 7, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí está. La gracia de Dios tiene mucha riqueza. Diga conmigo, la gracia está llena de riquezas. Ponga atención, esto es una verdad muy liberadora, porque la gracia no es solo para salvación, sino que trae muchas riquezas. Y dice, aquí Pablo hace una referencia, como está traducido del griego al español, es difícil a veces entender. ¿Por qué? Porque fue traducida del griego al español, y el griego no era tan rico como el español. El griego era muy limitado, entonces en pocas palabras ellos decían mucho. Y aquí por eso ahorita lo estamos despenicando en español, gracias al Espíritu Santo que nos da la revelación. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están recibiendo revelación? En quien tenemos redención por su sangre, la gracia, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí es plural. Una de las riquezas de la gracia es el perdón. ¿Está conmigo? Lee por favor el versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia de Dios es tan amplia que no solo nos salva,
nos perdona, sino nos hace sabios e inteligentes. O sea que yo no necesito ir a un instituto para ser sabio e inteligente. Yo necesito tomar de su gracia y abrir la palabra de Dios. Y eso es lo que hace al hombre sabio. El temor a Jehová, por supuesto, Proverbios 1:6. ¿Están conmigo? Sigue leyendo y repite el mismo, por favor, escuche. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar. ¿Qué significa sobreabundar? Más de lo que necesitas. Sobreabundante, más allá de lo que soportas, de lo que puedes tener. Te echas el dinero a la bolsa y es tan sobreabundante que se te va a caer. Nadie lo recibió, ¿verdad? Sobreabundar significa más allá del límite. Sobreabundar. ¿Está conmigo? Sabiduría e inteligencia. Levante su mano derecha y diga: Señor, por tu gracia recibo sabiduría e inteligencia en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Siga leyendo, por favor, mija, el versículo 8 una vez más. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí. ¿Por qué usted y yo necesitamos tomar de esa gracia de sabiduría e inteligencia? Escuche esto, y esto es una revelación que Dios me dio. Nunca va a ser difícil, me quito la palabra nunca, va a ser muy difícil entender la voluntad de Dios si no tenemos sabiduría e inteligencia. Queremos obedecer a Dios, pero sin sabiduría e inteligencia va a ser imposible. Entonces, este es un recurso de su gracia. Dios la hizo sobreabundar sobre nosotros. ¿Para qué dice? Dice que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Pausa. Si su voluntad es un misterio, ¿cómo está supuesta a ser conocida? ¿Cómo? Ayúdeme. No. Exactamente. Por revelación. Diga conmigo, por revelación. Todo lo que es un misterio está escondido. No podemos verlo. Necesitamos, por la gracia, sabiduría e inteligencia para que se nos revele cuál es su voluntad. Sabemos en la mente que Dios ya nos bendijo, que nos escogió, que nos predestinó, que nos lavó por su sangre, que nos escogió. A Él le plació, beneplácito, le plació escogernos. No es por lo bueno que nosotros somos, es porque Él en su libro ya tenía tu nombre escrito. Mi hijo un día va a estar en Pandel y esta mi hija va a estar, y yo los voy a usar por su gracia. ¿Alguien está conmigo? Su gracia abarca un montón. Recuérdense que son muchas riquezas. No podemos limitar la gracia. La gracia no la podemos entender. ¿Qué es gracia, pastor? Un regalo que no merecemos. El favor de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, darnos a conocer. Dios quiere que conozcamos el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Escriba, por favor, beneplácito. La palabra beneplácito es la palabra permiso o aprobación. Beneplácito significa aprobación o permiso. Es muy importante porque esta palabra fue traducida del griego al español, pero no el español nuestro, sino el español de España. Entonces hay mucho léxico que nosotros no manejamos, ¿verdad? Nosotros decimos patojos, hipote, güiro, y esos léxicos no. ¿Apuntó? Entonces termina el versículo diciendo: el cual se había propuesto en sí mismo. Número 1, si la voluntad de Dios es un misterio, está supuesta a ser revelada. Entonces, ¿qué tenemos que buscar de su voluntad? La revelación de ella. La palabra yo la puedo leer, incluso interpretarla yo a mi propia persona, pero hasta que el Espíritu Santo no me la revele, no va a hacer nada en mi vida. ¿Está conmigo? Siga leyendo, por favor, hija. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ok, ahí. Gracias, hija. Escuche esto, iglesia. Para entender el 10 tenemos que leerlo desde el 9. ¿Está conmigo? Lea conmigo, desde el 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Este es el beneplácito de Dios, reunir todas las cosas en Jesús. ¿Cuáles cosas, pastor? Siga leyendo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos
como las que están en la tierra. Lo repito y lo voy a decir así sencillo. La palabra dispensación significa un tiempo determinado. Es como un límite de tiempo. Pero Dios escogió el tiempo en el que Jesús vino, según su beneplácito, según su forma de ver las cosas, para unir en Jesús todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Las que están en el cielo como las que están en la tierra. Cuando Jesús empezó a caminar, el cielo vino a la tierra. Entonces, a donde llegaba Jesús, lo que no era celestial se tenía que ir. O sea, lo que era infernal se tenía que ir. La enfermedad, todo eso, se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque en Jesús a Dios le plació unir el cielo y la tierra. Oiga, ¿qué tipo de revelación Pablo está teniendo acá? Porque aquí Pablo está recibiendo todo esto en el Espíritu, en la revelación, y lo escribe a favor nuestro. Entonces dice así el versículo 11, por favor, Vero. En él asimismo tuvimos herencia. Ahí, asimismo, nosotros ya tuvimos herencia. ¿Cómo? En ese mismo poder en el que Jesús vino. La herencia nuestra está en el cielo. ¿Se recuerda el primer versículo que fuimos bendecidos en el cielo ya? Pasado. ¿Está conmigo? Jesús ya trajo eso a la tierra. O sea, ya trajo lo real. O sea, que sí se puede tener la bendición del cielo a la tierra. ¿Está conmigo? Siga leyendo ahí, mija, en el versículo 11. No sé si estoy bien. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahí dice, ¿por qué Dios quiere que seamos bendecidos? ¿Por qué Dios quiere que todas las cosas vengan a la realidad del cielo a la tierra? Para que seamos para alabanza de su gloria. ¿Está conmigo? Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Eso quiere decir que hay otra palabra que no es verdad. ¿Está conmigo? Sí. Siga leyendo, mija, por favor. El evangelio de vuestra salvación. Gloria a Dios. Y habiendo creído en él. Ahí está. Disculpa, hija. ¿Cuántos están conmigo? No se pierda, porque esto está bien interesante. Yo le dije, hoy es un día de lectura bíblica. Yo no sé si usted lee en su casa, pero hoy va a leer doble. Si usted leyó hoy en la madrugada, aleluya, gloria a Dios. Pero si no leyó, hoy usted va a leer más Biblia que nunca. Hasta los que están viendo ahí en el YouTube, los que no saben que van a leer Biblia hoy. ¿Está conmigo? Está poderosa la palabra del Señor. 13 te dije, ¿verdad? A ver. Ok, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿El Espíritu Santo de la promesa? Cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu de Dios viene en nosotros. Ese es un sello de esa promesa que se hizo en los cielos. ¿Qué te garantiza a ti que puedes recibir la bendición? El sello. ¿Quién tiene el sello? El que arrepintió verdaderamente. Dios no anda buscando la corbata ni el traje para ver quién es más cristiano. Dios anda viendo si en el corazón está el sello. Porque lo único que te hace recibir la bendición es el sello. Versículo número 14, por favor, Vero. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ponga atención como Pablo está hablando acá. 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Ahí nomás. Levanta su mano derecha y diga, Señor, tú eres mi Padre, y hoy te pido con todo el corazón que me des espíritu de inteligencia, de sabiduría y de revelación para conocer tu voluntad. Esta es la oración del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Yo oro para que ustedes reciban espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Para recibir a mayor magnitud la bendición. ¿Cuántos están conmigo? Entonces mire lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Entonces dice el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Está claro? ¿Para qué Dios quiere que abras tus ojos? Para que veas la magnitud
de bendición que Dios tiene preparada para ti. ¿Cuántos están conmigo? Por eso, nuestros ojos van a ser alumbrados hasta que tengamos o recibamos o caminemos en esta verdad. Espíritu de sabiduría y de revelación. Todo en la palabra de Dios está supuesto a ser revelado. Si no, no puede ser obedecido. ¿Cómo usted va a orar por una bendición si a usted no se le ha revelado que Jesús ya pagó por ella y que usted tiene un sello que lo garantiza como coheredero, heredero directamente de Dios? ¿Le hace sentido esto? Dios ya nos bendijo, ya nos selló. Y aquí está Pablo ampliando. ¿Para qué? Para que alumbre nuestros ojos y veamos la magnitud de esa herencia que tenemos. Sigue leyendo, hija, por favor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos? Ahí. No solo, aquí está la gracia ampliándose. Tenemos herencia, tenemos bendición, vamos a recibir inteligencia, sabiduría, revelación, vamos a recibir la bendición. Pero aquí entra Pablo a hablar algo bien poderoso y dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escuche esto tiene que ser revelado. El espíritu que nosotros tenemos dentro de nosotros no es un espiritito, es un espíritu de poder. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder habita en cada uno. ¿Está conmigo? Por eso vamos a hablar de autoridad, entendiendo lo que está en nosotros y el poder que hay en nosotros como hijos de Dios, y las cosas van a pasar. Si usted entiende este principio del poder que tenemos dentro de nosotros, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, usted no va a tener temor de orar por un enfermo y el enfermo se va a sanar. ¿Está conmigo? Usted no va a tener temor de hablarle a una circunstancia difícil en su familia. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay un poder en usted. Y usted va a recibir la autoridad, porque la autoridad viene de alguien. Yo no puedo ser autoridad si no estoy bajo una. Si no es manipulación. Igual brujería. Todo aquel que camina en autoridad sin tener una sobre la cabeza está caminando en manipulación, brujería. Por eso Dios dice: el Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Está conmigo? Nosotros somos la iglesia. Ya voy a empezar a predicar, bueno, si el Señor me lo permite. Pero sigamos leyendo la Biblia. Vamos pues, por favor. 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Alguien diga gloria a Dios. Oiga esto. Yo he escuchado pastores que tienen miedo a atar, desatar y echar fuera al diablo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen esa revelación. Dios nos dio a nosotros un nombre que es sobre todo nombre. Es que el problema es este. El problema es que cree la gente, los teólogos. Mire, hay 4 tipos de teología: la tradicional, la denominacional y la última, que es la que nosotros caminamos, que es la progresiva, que es la que Dios nos está dando algo nuevo siempre. Hay mucha gente que sabe historia bíblica y esos versículos ya se los saben de memoria, pero no tienen la revelación. Hay mucha gente que sabe cuándo Josué atravesó y pasó a la tierra. Se lo saben de memoria, pero no tienen la revelación de lo que pasó ahí espiritualmente. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, ponga atención a esto. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos dio su espíritu. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, sino ¿qué? Y este es como no hay revelación. Entonces la gente cree que cuando yo digo, declaro sobre esta persona sanidad, dicen así: ¿quién es este para declarar si el único que declara es Dios? Es que no estoy hablando yo, hijo. Está hablando Dios a través de mí. Y si Dios sana, Dios sana. ¿Alguien está conmigo? Entonces la gente tiene miedo a caminar bajo la autoridad que ya se nos fue dada. Lee por favor el versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado. Todo principado. ¿Está? No quedó ninguno fuera del poder de Dios, del poder de Jesús. Sobre todo principado y toda autoridad y todo poder y todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el que viene. ¿Está conmigo? ¿Es más fuerte el nombre de Satanás que el de Jesús? No.
¿Y qué nombre se nos dio para hablarle a las cosas? Todo lo que pidan, pídalo en el nombre de Jesús. Es que el problema no es el nombre, el problema es que nosotros no lo representamos como tal. Yo solo digo en el nombre de Jesús te sanan. No, yo le hablo a la enfermedad representando a ese Señor, a ese Rey, a ese poder. Yo vengo en el nombre del Rey, yo represento al Rey, y en el nombre de Jesús yo te echo fuera. Eso es autoridad. Porque autoridad yo no tengo ni una, ni papeles tengo todavía. ¿Alguien está conmigo? Y algunos que lo tienen no tienen autoridad, y yo sí tengo autoridad. Vamos a seguir leyendo. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Versículo 21. Sobre No, todo, 22 por favor. y sometió todas las cosas Ahí bajo está. sus pies. Todas las cosas, ¿qué es todo? Todo. ¿Queda algo fuera? No. Pastor, es que la bestia y el... No, todas las cosas están bajo sus pies, dice. Siga leyendo, hija, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Diga conmigo autoridad. No se lo dio al papa, no se lo dio al pastor, no se lo dio al apóstol, se lo dio a la iglesia. ¿Quién es iglesia de Jesús acá? Por eso vamos a hablar de autoridad. Porque cuando usted considere que usted es un representante del reino de Dios, usted va a caminar en autoridad. Mientras usted se considere un normal cristiano que no espanta ni una voz, eso va a ser el problema suyo. Pero Dios nos levantó para arrancar, para destruir, para derribar, para edificar, para plantar. No en nuestras fuerzas, en su gracia. Su gracia es muy grande. Su gracia es muy grande. ¿Cómo es que alguien que no estudió tiene la autoridad para hablar la palabra de Dios y que la gente sea cambiada? Escuche, dígame, ¿cómo es eso? Por su gracia. Entonces, léelo una vez más. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Dios quiere que nosotros seamos cabeza. ¿Sabe qué representa cabeza? Autoridad. No representa posición, representa autoridad. El problema es que tenemos la posición pero no la autoridad. Tenemos los papeles pero no tenemos la autoridad. ¿Alguien está conmigo? Aquí está hablando de autoridad. Por eso el Señor me dijo, no hable de autoridad todavía. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienen que ver. Cuando uno quiere hablar de autoridad, la gente se siente así un poquito. Y en cambio esto sí nos está llevando. Se nos está revelando. ¿Cuántos están conmigo? Se nos está revelando lo que Dios dice que nosotros somos. Esto no es una prédica, porque yo no estoy predicando. Estamos leyendo la Biblia. Lea conmigo, por favor. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, hoy se me reveló por qué somos el cuerpo de Cristo. No lo sabía. No lo sabía. Hablaba de ello, pero no lo sabía. Bueno, nunca prediqué el cuerpo, ¿verdad? Pero yo sabía que somos el cuerpo de Cristo. Y yo lo que más entendía del cuerpo es que teníamos que estar unidos y que cada uno tenía su función. ¿Sabe para qué es el cuerpo? Para avanzar. Y usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted levanta su mano, la mano de Jesús se levanta y se la pone sobre el enfermo. Él necesita un cuerpo para ser Jesús. ¿Está conmigo? ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Para qué es el cuerpo? Para avanzar, para caminar, para levantar a la gente. No somos nosotros, es Jesús en nosotros. Somos su cuerpo, y un cuerpo con autoridad, un cuerpo con poder, no un cuerpo cualquiera. ¿Alguien está conmigo? Pero como no hemos caminado como cuerpo. La iglesia, la palabra iglesia viene de la palabra eclesia en griego, que significa lugar de reunión y también significa asamblea. Asamblea, eso es un término legal. Esto ni siquiera existía la iglesia, y los romanos y los griegos hacían asamblea, iglesia. ¿Y sabe quién eran los que llegaban? Las personas que tenían más autoridad dentro del pueblo. Usted es iglesia de Jesucristo. ¿Está conmigo? Nosotros estamos supuestos a manifestar y a representar la autoridad que Jesús vino a traer, a unir al cielo y la tierra. ¿Cuántos están leyendo conmigo de verdad? 23, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Donde falta algo, llega el cuerpo de Jesús y esa cosa tiene que ser llenada. Donde falta amor, llega el cuerpo de Jesús a través de usted y esa necesidad va a tener que ser suplida. ¿Alguien lo está entendiendo? Diga conmigo, yo soy parte del cuerpo. Dígalo fuerte, yo soy parte del cuerpo. Y vamos a leer el capítulo 2 de Efesios, pero nos vamos a brincar al capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Te queda como tarea leer el capítulo 2 en tu casa. Vamos al capítulo 3.
vamos a orar para que Dios te dé espíritu de revelación y entendimiento. Y ¿sabes qué? Vente a sentar aquí adelante, mija, aquí ve. Vente para acá adelante. No me importa, mija, yo te despierto de un grito. No tengas pena. Lee, mija, por favor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Ahí está. Gracias. La gracia y la unción se administran. ¿Está conmigo? Con los que estaba hablando el viernes. La administración tiene que ver con la capacidad de entendimiento cómo Dios se mueve. ¿Está conmigo? La unción y la gracia son administradas. Yo no me puedo tirar a hacer, a ver, voy a subirme a un avión y por la gracia no me van a pedir papeles y no me van a... ¿Alguien está conmigo? La gracia y la unción son diligentes. Yo tengo la gracia, a ver, tráiganme todos los de silla de ruedas y van a ver que yo oro por ellos. ¿Alguien está conmigo? Todo tiene que ser en obediencia. Jesús no hizo algo que no viniera del corazón de Dios. Escuche esto, revelación. Aún en el desierto, Jesús fue probado por el Satanás a ver si tenía poder y autoridad. Y le dijo, convierte esa piedra en pan. ¿Hubiera podido Jesús hacerlo? ¿Por qué no lo hizo? Porque no venía del Padre. Y Jesús tenía toda la autoridad. Pero como no era orden de Dios, no lo hizo. Y escuche esto, la tentación no es plataforma para que pasen milagros. Yo no me voy a ir a buscar muertos al hospital. A ver. Estoy tentado a orar por alguien. Eso no es la verdadera autoridad. El poder de Dios está sobre nosotros, pero Dios te dijo, Dios te movió, es de Dios. ¿Alguien está conmigo? Entonces, la tentación no es plataforma para que pasen milagros. ¿Está conmigo? ¿Lo entendió? Siga leyendo, hija, por favor. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo, muy humilde, dice que todo lo que él recibió del misterio. Oiga esto, el cristianismo es un misterio, por eso no es una religión. El cristianismo no se aprende. El cristianismo se obedece y se entiende en el espíritu. Porque usted sabe que hay mucha gente que sabe mucho, pero no hacen nada. Nada. Ahí está entendiendo esto. Entonces Pablo dice, porque sé administrar la gracia, recibí revelación del misterio, dice. Ya se los escribí en el capítulo 1. Ahí está diciendo Pablo. Siga, por favor, amiga. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí nomás, ¿a quiénes se les va a revelar? A los apóstoles y profetas. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Diga conmigo, por medio del Espíritu recibimos revelación. Lea ahora el versículo número 6, hija, por favor. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí nomás. ¿Qué excluye a alguien de las promesas de Dios? Nada. No es el que es más judío o el que es más latino o el más moreno o el más... No. Dice la Biblia que a los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que toda persona que se exponga al anuncio de las buenas nuevas del Evangelio y que reconozca a Jesús como Señor, pasa a ser hijo, adoptado pero hijo de Dios y apto para recibir todas las promesas que recibe el cuerpo. ¿Alguien está conmigo? No hay acepción de personas en Dios. 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí nomás, escuche esto. El evangelio de Dios, evangelio es la palabra, en el original es buenas nuevas o noticias buenas. Eso significa evangelio. El que se considera evangélico es aquel que anda hablando buenas nuevas. ¿Está conmigo? Si usted anda evangelizando, usted anda hablando promesas y bendiciones de Dios para otra persona. Eso es evangelizar, evangelio. Entonces dice aquí Pablo en el último versículo, dice,
el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No se pueden medir las riquezas de Cristo. 9, por favor. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Oiga esto. El evangelio, la verdad de la voluntad de Dios ha estado escondido, legalmente escondido. O sea, yo lo puedo leer, pero no lo puedo recibir. Tiene que ser revelado por el Espíritu. Entonces Pablo me dice acá, a mí se me dio la gracia de explicarles un poquito más detalladamente cuál es este misterio. ¿Lo está entendiendo? Así Pablo lo dice. Pablo no habla igual que Pedro, ni que Juan. Lea las cartas primera y segunda de Pedro y lea las de Juan. Lea el evangelio de Juan y lea las cartas de Juan y se va a dar cuenta que son lenguajes totalmente diferentes. Juan y Pedro caminaron de la mano con Jesús 3 años y medio. Pablo no. A Pablo se le reveló todo. Y mire lo que Pablo dice en el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oiga, eso está bien claro, iglesia. Oiga la asignación específica y el nivel de autoridad que usted y yo tenemos como iglesia de Jesucristo. Si yo no anuncio las grandezas y las virtudes y el poder de Dios, yo no soy su iglesia. Porque a la iglesia dice, para que la multiforme sabiduría, la multiforme de muchas formas, de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados, a potestades en los lugares celestes. ¿Está conmigo? Dice la Biblia que a Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se tiene que doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Está conmigo? Oiga el nivel de autoridad que recibimos de parte de Dios como iglesia, porque como iglesia estamos supuestos a anunciar, a declarar, a establecer lo que Dios ya estableció, no lo que sea nuestra voluntad, sino que lo que sea la voluntad de Dios. La iglesia tiene una responsabilidad tan grande. La iglesia no es un centro de reunión para sentirse bien nada más. Ahora, sí cumple su función la iglesia, sanadora, afirmadora, de enseñanza, pero la iglesia más que todo es un centro militar. Eso es la iglesia, un centro militar donde se nos enseña a ejercer señorío y dominio sobre principados, sobre potestades en los lugares celestiales. ¿Cuántos están conmigo? Y de ahí Pablo en el capítulo número 4 habla de los 5 ministerios. En el capítulo 6 ya habla de la guerra espiritual, de la armadura de Dios. Aquí está Pablo bien poderosamente. Le queda como tarea leer todos los capítulos. Son nada más 6. Eso se lo lee uno en media hora, una hora, menos de una hora. Tarda más la novela, hora y media. A veces yo he visto que no he visto. A ver, sigamos, por favor. Versículo número 10. 11. Ajá. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ahí nomás, mija. A ver, todos iglesia leyendo el versículo número... ¿sabe qué? Leamos el versículo número 10 y 11 todos juntos. ¿Están listos conmigo? Es la palabra de Dios. Vamos a leerla. 1, 2 y 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades, siga. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos siga. Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Oiga, tenemos confianza, tenemos seguridad por la fe en Jesús, tenemos acceso a esa autoridad de parte de Dios que Pablo está hablando, por la fe en Jesús. Mire la responsabilidad, pero también la afirmación que Pablo hace, porque Pablo nos dice: tengan confianza, por favor, confíen en ustedes mismos de que pueden ser usados por Dios. Por supuesto, confíen en la gracia y en la misericordia de Dios. Y mira el 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Gracias, hija. Pablo fue uno de los únicos, bueno, tal vez varios, que manifestaron paternidad. Y uno de los hijos espirituales de Pablo fue Timoteo. Usted lee las demás cartas y hemos estado hablando en la academia acerca de la paternidad. Este lunes vamos a hablar acerca de cómo predicar con autoridad. Así estoy bien, ¿verdad? Cómo predicar con autoridad, y no es nada casualidad. ¿Está conmigo? Yo no me propuse, vamos a ver en julio, ya va a ser mi cumpleaños, el 26. Fluí. En julio voy a hablar de la paternidad. Bueno, yo no hablé, fue Selvin el que habló. Y después voy a hablar de la autoridad, pero antes voy a hablar de fe. No, yo no puedo hacer eso. Si yo no fui capacitado para eso. ¿Alguien está conmigo? Y le doy gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso me dice a mí que vamos en el barco correcto. ¿Por qué? Porque lo que más necesitamos como iglesia hoy es autoridad. ¿De qué serviría que se cumpliera la promesa de Hechos capítulo número 2 y versículo 18? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes tendrán sueños, vuestros ancianos, usted lo sabe, ¿verdad? ¿De qué serviría la llenura de la unción y el poder de Dios si no tenemos la autoridad para hacerla eficiente? ¿De qué te sirve estar ungido si no te animas a orar por el dolor de cabeza de alguien? Entonces, la autoridad de Dios me va a dar a mí poder para hacer las cosas que Dios espera que yo haga. Lee el versículo 16 fuerte. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Levante sus dos manos al cielo. Padre, que las riquezas de tu gloria me hagan fuerte con poder en mi hombre interior. Apunta ese versículo en su Biblia. Efesios 3:16. Hay un hombre que tú tienes adentro, que es tu espíritu, el cual espera ser fortalecido por la gracia de Dios. ¿Para qué necesita alguien poder dentro de él? La palabra poder es la palabra dunamis en el griego, que significa dinamita. De ahí viene la palabra poder. La palabra autoridad en el griego es la palabra doulos, que significa ejercer dominio o control sobre un área o sobre algo. Pero la Biblia dice que Pablo ora que Dios nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí no está hablando del espíritu nuestro, sino del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser fortalecidos en el hombre interior? Por medio de su gracia, su favor y su gloria, por medio del Espíritu Santo. Ahora, y esto es lo que quiero que usted y yo entendamos. Ahora sí comienzo a predicar. Ya no hay time. Pero como no estamos en el tiempo, ¿verdad? ¿Alguien tiene hambre? Los que dicen que sí es porque están en la carne. Dicen, el espíritu no se siente ni tiempo ni la carne. Estoy bromeando. ¿A cuánto les agradó leer la Biblia? Ahora tenemos una mejor perspectiva del mensaje. Hay un hombre interior valga la redundancia, hay un hombre en nuestro interior que necesita alimento. Ahorita su hombre interior está levantándose porque está recibiendo alimento. Las cosas sobrenaturales que usted y yo necesitamos, porque las necesitamos en nuestra vida, el que ella cambie el carácter, el que él deje de gritar, el que él haga, eso es sobrenatural. Y las armas de nuestra milicia no son el psicólogo ni el psiquiatra. Ay, se me salió. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha llamado a esta casa como una iglesia de autoridad. Nosotros somos punta de lanza. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Yo sigo creyendo que nosotros somos una iglesia prototipo. No le estoy hablando del cuadro, le estoy hablando de usted como persona. Si hay algo que toca el corazón de la gente es el servicio. En el servicio nosotros manifestamos lo que nosotros decimos que somos. Y muchas cosas sobrenaturales que nosotros necesitamos afectar en nuestra vida para bien van a ser nada más cambiadas por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene poder en alguien
que no está fuerte en su hombre interior, que en su espíritu es débil. ¿Alguien está conmigo? Yo debo de meterle más alimento a mi hombre espiritual que a mi hombre exterior, porque no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú lees la palabra y te agarras dos versículos, los masticas bien y le pides con humildad al Espíritu Santo que te muestre qué poder hay detrás de ello, cualquier cosa que se levante en tu vida, en la vida de los tuyos, en la de tu familia, en donde tú te mueves, va a tener que ser afectada cuando tú hables la palabra de Dios a favor de esa situación. Autoridad, todos tenemos. Poder, todos tenemos. Pero la autoridad y el poder, mire esto, de nada nos serviría tener poder si no tenemos autorización. Autorización viene de la palabra autoridad, para usarlo. Dios dice en Santiago que si hay alguien enfermo entre la congregación, llamen a los ancianos de la iglesia, dice la Biblia. Vayan y únjalo con aceite y oren por él. ¿Qué significa eso? Autorización. Usted y yo estamos autorizados a hacer lo que Jesús hizo, y aún cosas mayores, dice la Biblia. ¿Está conmigo? Si tenemos poder en nosotros, porque Dios puso en nosotros un espíritu de poder y no uno de temor para estar otra vez en temor, dice la Biblia, sino uno de poder, de amor y dominio propio. Ya está el poder dentro de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Hay un espíritu de poder en nosotros. Lo que usted y yo necesitamos es tomar esa verdad del poder de Dios y empezar a buscar esa autoridad que sea legal en nuestra vida. La Biblia dice así, Romanos capítulo número 8. Vamos y con eso termino. Capítulo 10, perdón. Versículo 8. Vamos a leer otra porción grande de la Biblia y con eso termino ya. Hoy era un día de lectura, pero yo sé que el Espíritu Santo está hablando en sus corazones y afirmando su palabra. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Diga conmigo, esta es la palabra que predicamos. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Levante su mano derecha y diga conmigo, Padre Celestial, yo sé que has puesto un espíritu de poder en mí. Ahora te pido que reveles la autoridad que tengo como tu hijo o tu hija. Lea el versículo número 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué hicimos ahorita? Creer en el corazón y confesar con la boca, para que se haga justicia, que hay poder en nosotros. Eso tiene que usted creerlo, lo que leímos en Efesios 1 y 3. Versículo 11. Pues la Escritura dice que todo el que cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Levante su mano derecha y diga conmigo, Señor, dame la oportunidad y el privilegio para anunciar tu evangelio. Siga leyendo conmigo. Y el 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, ¿cómo dice? Y 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Acabamos, cierre su Biblia. Acabamos de leer dos porciones grandes de la deliciosa, nutriente, nutritiva, llenante palabra de Dios. La obediencia
depende de usted. ¿Cuánto tú puedes creer que Dios ha puesto en ti? Eso va a depender de tu nivel de fe. Cierren sus ojos todos. Gracias. La Biblia dice que la iglesia juega un papel bien importante en la tierra. Jesús la llama la novia, pero Pablo le llama el cuerpo. Y Dios legalmente, para hacer lo que Él quiere hacer, necesita un cuerpo. Tú y yo conformamos el cuerpo de Dios, la iglesia de Dios. Pero el cuerpo no es efectivo hasta que no cree que es apto para hacer lo que Dios le manda a hacer. La palabra de Dios dice que tú eres un coheredero, que tú eres un bendecido. Dice el Señor que Él te puso como cabeza. Su palabra dice que te dio autoridad y que te dio poder sobre principados, sobre potestades, sobre demonios, sobre enfermedad. La palabra es clara. En ti hay un poder que consume cualquier pared, ataque, cualquier situación que el enemigo quiera levantar en tu vida. Yo sé que tú sabes que eres hijo de Dios, pero hoy yo te estoy diciendo, y Dios te está diciendo por medio de mí, que hay un poder en ti. Que la autoridad que Dios ha puesto en ti es una autoridad aún mayor, aún más allá de lo que poco que podamos entender. Una autoridad para destruir toda obra del diablo sobre nuestras vidas. Y yo te voy a invitar, si tú crees esto en tu corazón, que hay autoridad en ti de parte de Dios, que hay promesas, que la gracia es multigracia, que hay muchas áreas de la gracia que tú necesitas, y que empieces a orar conmigo con autoridad sobre cualquier situación que tú hayas tenido o que tengas difícil en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. Ahora, con la autoridad que recibiste, Dios te puso sobre principados y potestades como iglesia. Estamos reunidos en este lugar en un mismo sentir, recibiendo la misma palabra que te alimenta y te nutre en este momento para que des ese paso de fe. Empieza a orar en el nombre de Jesús sobre toda circunstancia que pueda estar frenando tu crecimiento espiritual, que pueda estar parando el fluir de bendición de parte del cielo que Dios ya prometió, que Jesús ya pagó, y que un sello en tu corazón dice que tú mereces recibir esa bendición. Si tú crees eso, empieza a desatar ahora. Empieza a jalar el cielo a la tierra, a jalar la bendición, a declarar victoria sobre tu vida. Vamos, en el nombre de Jesús, iglesia, empiece a orar con ese entendimiento ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, quiero oírte. Vamos, la fe, la fe, la fe.